¿Qué tal, chicos? Nos volvemos a encontrar. Espero que no hayan tenido dificultades en las actividades anteriores, ¿no? Y hoy vamos a trabajar un nuevo tema, que son los fonemas y grafemas de nuestro castellano. Recuerde que cuando nosotros nos comunicamos, cuando hablamos, emitimos una cadena de sonidos, ¿no? Sonidos que cuando van unidos uno al otro tienen una coherencia, ¿no? Un sentido. Y también cuando nosotros escribimos, utilizamos unos signos, unos símbolos, ¿no? Que también cuando están de manera encadenada, tienen un significado, una secuencia, un sentido. Entonces, hoy vamos a trabajar los que son esos sonidos y esos símbolos en nuestra lengua castellana, ¿no? Eh, en la forma que tenemos que expresar, utilizamos ambas formas. Por ejemplo, tenemos, cuando digamos, decimos la palabra casa, estamos emitiendo una cadena de sonidos, ¿no? Que son cuatro. Y vamos a ver qué tipo de sonidos son. ¿Ok? Entonces, primero partamos definiendo qué es la fonología, ¿ya? Porque es la encargada de estudiar este tema que vamos a trabajar. La fonología nos dice que es una parte de la lingüística. En la clase anterior, cuando realizamos definiciones lingüísticas, recuerden que es una ciencia encargada de estudiar a una lengua determinada. Ahora, dentro de la lingüística hay varias ramas. Una de ellas es la fonología. La fonología es exclusivamente el estudio de sonidos, es decir, fonemas de una lengua determinada. Entonces, los fonemas, vamos allá a ver ese concepto, dice, es la imagen mental del sonido. Como sabemos, el sonido no lo podemos ver, solamente lo podemos percibir por los oídos. Entonces, para un estudio mejor, se le ha dado símbolos, una representación a esos sonidos. Por eso dice que los fonemas es la imagen mental, los que se nos forman del sonido. Nos dice que en nuestra lengua tenemos 24 fonemas, en los cuales es la combinación de las vocales y las consonantes, ¿no? Un ejemplo, les había mencionado anteriormente casa. Si observan acá en su libro, tenemos estos símbolos y nos dicen fonemas. Estos símbolos de aquí, lo voy a ampliar mejor para que puedan observarlo detalladamente. Entonces, ya tenemos el ejemplo de casa, como les había dicho. Aquí van a observar que hay cuatro símbolos. Estos símbolos representan al sonido, al fonema. Ojo, no es la escritura, porque nosotros no escribimos de esta manera. Entonces, cuando nosotros oímos mencionar la palabra casa, ¿ya? Oímos mencionar la palabra casa, estamos emitiendo cuatro sonidos. El primero es el fonema A, fonema S, fonema A. Al unirlos, obviamente de manera rápida y seguida, formamos la palabra casa. Ahí hemos utilizado cuatro fonemas. ¿eh? Luego tenemos el ejemplo de vacaciones. Aquí está la letra, la escritura, y aquí hay una cadena de sonidos que forman a esa palabra. Vacaciones. ¿Qué fonemas tenemos aquí? Fonema P, fonema A, fonema K, fonema A, fonema S, fonema I, fonema O, fonema N, fonema E y fonema S. Uniéndolos, vacaciones. ¿Ok? Y si se dan cuenta, una característica de estos fonemas o símbolos del sonido es que para diferenciarlos de la escritura están entre barras oblicuas. Eso me va a servir a mí para identificar que estamos hablando de fonemas, no de letras escritas, sino de fonemas, representaciones de sonidos. ¿Ok? Ahora, vemos el otro lado, que son los grafemas. Los grafemas son las letras, las escrituras que nosotros utilizamos para
nuestra lengua para nuestra redacción. ¿Cuántas hay en nuestra lengua castellana? 27 grafemas. ¿Ok? Por ejemplo, cabeza. En la palabra cabeza vamos a encontrar 5 grafemas. El grafema C, grafema A, grafema B, grafema E, grafema Z, grafema A. Ahí están perdón, son 6 grafemas, ¿no? Son 6 grafemas que encontramos aquí. En pelota tenemos 7 grafemas. Grafema P, grafema E, grafema L, O, T, A, S. Tenemos 7 letras. Entonces, para comenzar a ver la tabla de fonemas y grafemas, vamos a resumir lo que hemos trabajado. Recuerda que la fonología es la que se encarga de estudiar los fonemas de una lengua. Esa es la fonología, disciplina que se encarga de estudiar a los fonemas de una lengua. ¿Qué es un fonema? Es la imagen mental del sonido de una lengua. Es decir, es la representación que se le da a un sonido. ¿Okay? Teníamos el fonema K, fonema A, fonema S. Y vamos a ver otros fonemas más. En cambio, los grafemas son las letras, las escrituras de una lengua. ¿Okay? Y habíamos visto el ejemplo de cabeza, ¿no? Letra A, B, C, D, y así sucesivamente que encontramos en nuestro abecedario. ¿Ok? Fonemas, sonidos de una lengua, grafemas, escritura de una lengua. A continuación, vamos a ver una tabla con los fonemas y grafemas o grafías que nosotros empleamos en nuestra lengua. Esta parte izquierda que está con barras, recuerden que son fonemas. Los fonemas tienen esa característica, se representan por medio de barras. En cambio, las grafías no. Entonces, vamos a comenzar con las vocales. Tenemos aquí las letras, ojo, letras o grafías A, E, O, U, I. Y también la Y. Vamos a ver cómo son los fonemas, cómo son sus sonidos. Tenemos ahí en el caso de la vocal A, el fonema o sonido sería A. En el caso de vocal E, el fonema sería E. Y así sucesivamente. En el caso de las vocales no hay mucha variación. Grafía O, fonema O. Grafía I, fonema I. Pero aquí vamos a ver un detalle. Ya comienzan, digamos, las variaciones, los cambios. Tenemos la letra Y, es una consonante. Y su sonido, su fonema va a ser I. Y eso se da en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando yo digo voy, o pronunciamos voy, te das cuenta que esa consonante Y, en su pronunciación, en su sonido, es decir, en su fonética, funciona o se pronuncia como si fuera la vocal I. I tiene ese sonido, ese fonema I. Es el mismo tanto entre la vocal y la consonante. Por tal motivo, en la simbología o como símbolo de fonema, tiene el mismo, ¿no? La misma imagen, fonema I. Ahora, cuando esa Y suena como una consonante, ya cambia. Por ejemplo, en la palabra yaya. Ya no dices ia, como ocurría acá en los fonemas, ¿no? Yaya. O sea, el fonema I ya cambia. ¿Ok? Ese es el fonema I. Luego, cuando decimos balón y vaca, en el caso de nuestro contexto no hacemos mucha diferencia, ¿no? Balón, vaca, ¿no? Entonces, en ambas letras, en ambas grafías, nuestro fonema tiene este símbolo. ¿Y cómo sería la pronunciación? V. Fonema V. ¿Ok? Por eso es que decimos balón, vaca. ¿Ok? Fonema V. Ese es el fonema, el sonido, la pronunciación de esas letras. Luego tenemos la grafía C, Q, K. Por ejemplo, las palabras calma, quinoa, kiwi. Para esas tres grafías, como tienen un mismo sonido en la pronunciación, vamos a repetir, calma, quinoa, kiwi, tiene la misma pronunciación.
obviamente el fonema va a ser el mismo sonido. Y ese sonido de el fonema tiene esta representación, este simbolismo. Este es el fonema. ¿Ok? Luego tenemos la grafía che, chancho, por ejemplo, ¿no? Cuchillo. Esta grafía tiene su pronunciación, su fonema, su sonido. ¿Cuál es? Ch, y se representa de esta manera. ¿Ok? Luego tenemos la letra D, dado, dedo, ¿no? Diente. Esa letra en fonemas tiene este sonido. D, fonema D. La letra F, esa es la grafía F, la escritura F. ¿Dónde la utilizamos? Cuando escribimos farol, ¿ok? Foco, foca. ¿Cómo sería su sonido? ¿Cómo se pronuncia? Sería el fonema, se dice foca, farol. Luego tenemos la grafía G, ¿ya? O la grafía GU, por ejemplo, G, ¿ya? En gato, en gorro y en gusano. Pero te das cuenta que es la grafía G, la letra G, pero en los sonidos varía, dice ga. Entonces, tanto la G, tanto la GU, de acuerdo a cómo nosotros lo utilicemos, va a tener una variación que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Por ejemplo, acá dice gato, gorro, gusano, guerra, guiso. En esas palabras, el sonido o el fonema que se repite es el fonema G. Fonema G. Para ese fonema tenemos esta representación, ¿no? La G entre barras, no, ese es el fonema G, por eso gorro, guiso, guerra. Luego para la grafía J y G, nuevamente aparece la G, tenemos otra representación. Y eso se debe a una razón que vamos a encontrar los ejemplos. Jeringa, jinete, geranio, girasol. Son dos letras distintas, dos escrituras distintas, pero el sonido es muy parecido. Jeringa, jinete, geranio. Para esas letras, en esas palabras, en esa forma de utilizar, el fonema es el fonema y se representa a través de este símbolo, ¿no? Fonético. Lana. Para la grafía o letra L tenemos este sonido, este fonema, fonema L, fonema L, por eso es lana, lona, ¿ok? Para la grafía doble L, ¿ya? Doble L, por ejemplo, llanero, llavero, lluvia, encontramos este símbolo fonético. Esto representa el sonido y, fonema y, fonema y. Por eso es llama, llavero. Para la grafía M encontramos el fonema por ejemplo, mantel, mesa, mimo. Para la grafía o letra N encontramos este fonema, Ojo, es una diferencia. Para la grafía, en el fonema, en el fonema de la letra M, nosotros juntamos los labios. En el caso de la letra N, el fonema es presionamos nuestra lengua con el paladar y con la parte inferior de los dientes. Por ejemplo, número, nito, nuez. En el caso de la grafía ñ, tenemos los sonidos o fonema Ese es el fonema ñ, sonido ñ. Ñandú, niño, ñaño, etc. En la letra P tenemos el fonema, por eso que decimos pepa, pelota, pozo. En el caso de la grafía R, el fonema tiene esta representación, sería R. Fonema R. Por eso que decimos Sara.
Coro, pera. Es una R sin vibrar. En el caso de la doble R, ¿ya? Cuando pronunciamos rosa, Enrique, perro, carro, el fonema tiene esta representación. Una N con una línea encima y las dos barras. Ese es el fonema RR, y es más vibrante, si te das cuenta. No pues decimos carro, rata, ¿no? En el caso del fonema, perdón, de la grafía T o la letra T, el fonema tiene esta representación y su sonido es el fonema T. Por eso que decimos tetera, taza. La grafía Z tiene un sonido y una pronunciación. El primer símbolo, que es de esta manera, y la pronunciación es el fonema. Fonema es casi sorda, sino que con las vocales ya adquiere un nuevo, más fuerza, más énfasis, ¿no? Por ejemplo, zapato, zanahoria, caza, ¿no? Adquiere un nuevo sonido, una nueva fuerza, perdón. Entonces, fonema Z, perdón, grafema Z, el sonido sería. Y por último, tenemos las grafías S, X y grafía C. Por ejemplo, semáforo, xilófono, cima. Letras distintas, pero al inicio tienen un sonido muy parecido. Entonces se le da este símbolo fonético y la pronunciación es fonema S. Por eso decimos semáforo, xilófono, cima. ¿Okay? Y luego vamos a tener al final algo para recordar, ¿no? En el caso de la Z, grafía Z, ¿ya? Pero cuando decimos taxi, ¿ya? Cuando decimos taxonomía, te das cuenta que su pronunciación ya es distinta y se emiten dos sonidos. Aquí está, ¿no? Taxi. Tenemos el fonema K y el fonema S, que se han unido para dar pronunciación a la letra X. Cuando decimos taxi, ¿no? Taxonomía, en esos casos, ¿no? Entonces, con eso estaremos completando todos los grafemas y fonemas de nuestra lengua. ¿Ok? A continuación vamos a trabajar las actividades que están en su libro, chicos. ¿Ok?